Así es la vida de caprichosa. Como te conté al principio del programa, hoy se cumple 35 años de que volvimos, bueno, de que el triunfo de nuestro querido Raúl Alfonsín, y bueno, de la mano de él volvimos a retomar esto tan lindo que es la democracia, esto que significa distribuir para todos. Está con nosotros Nolasco Salazar, vicepresidente de la Unión Cívica Radical aquí Rosarina. Bueno, ¿cómo viven ustedes un momento histórico tan importante, siendo ustedes el partido que representó esa vuelta a la democracia? Protagonizamos ese momento histórico, ¿no? Bueno, creo que para todos los argentinos el triunfo de Alfonsín ese 30 de octubre del 83 fue, como bien decía la campaña de entonces, una entrada a la vida. Después de esos años de oscuridad de la dictadura militar y que tanto daño le hizo al país, ¿no? En su economía, en su estructura social y bueno, también en sus relaciones civiles, dada la gran cantidad de gente que desapareció en ese periodo, y que bueno, todos esos dolores todavía hoy han marcado a la sociedad, y el triunfo de Alfonsín ese 30 de octubre fue una esperanza para el pueblo, para toda la Argentina, para los jóvenes, para el empresariado nacional que estaba escondido durante la época de la dictadura, con graves problemas económicos a partir de la política de Martínez de Oz. Así que la llegada del doctor Alfonsín, el triunfo primero del doctor en la interna partidaria, donde se queda con la mayoría del partido a principios del 83, y luego el lanzamiento de la campaña, fue una época, un momento muy álgido, de mucha energía, que nosotros hoy los mayores de 50 que vivimos a los 18, 19 años esa etapa, nos llena por un lado de orgullo haber sido partícipe y protagonista, y por otro lado nos ha marcado para el futuro, porque muchos de nosotros de una u otra manera tenemos roles dentro de la política, en el caso nuestro de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Muchos tenemos participación en la gestión pública, otros en el ámbito privado, otros han desarrollado profesionalmente, y hoy te puedo dar muchos ejemplos de amigos generacionales de aquella época, por ejemplo, el presidente de la Asociación Médica de Rosario, claro, o muchas otras entidades mutuales, bancos cooperativos. Entonces, esa época fue como que marcó una generación de militantes que transgredió la Unión, que fue más allá de la Unión Cívica Radical, porque fue una época de la política, ese año 83. La política volvió a tener el lugar que había perdido. Había personas que nunca habían hecho política, había jóvenes que era la primera vez que se expresaban en las urnas. Fue muy fuerte para todo el país esas elecciones. Totalmente, y bueno, y te trae añoranzas, pero por otro lado creo que lo que yo había pensado y que hoy vamos a transmitir con otros colegas que formamos parte de la conducción del partido, es mantener esa esencia de ese radicalismo fresco y esa impronta alfonsinista para los momentos que se vienen, ¿no? O para el momento actual. Creo que muchos hacen la lectura de Alfonsín según les convenga con la actualidad política, pero va de suyo que hay una sola forma de ver esa parte de la historia argentina a partir del triunfo de Alfonsín el 30 de octubre, y creo principalmente que nosotros en Santa Fe hemos acompañado ideológicamente esas ideas, las ideas de Raúl, ¿no? Exactamente, sí. Yo estaba escuchando y leyendo discursos así, y me quedé con una de los últimos, donde decía que opinaba que el límite de la derecha, precisamente la derecha, era Macri para él. Creo que fue uno de los últimos discursos, sí. Y que si la sociedad estaba derechizada, deberíamos prepararlo. No, decía que estaba confundida, que había que ayudarla a entender cuál era el camino.
¿qué está pasando con el radicalismo de hoy? Bueno, acá Santa Fe es la rebelde, el radicalismo rebelde, ¿no? Que no está en línea con lo que hace la nación, el radicalismo nacional, de su propia sangre, porque estamos hablando que su hijo está en la vereda opuesta de las ideas, de las ideologías de su padre. Bueno, no, Ricardito está con las ideologías del papá, digamos, se ha mantenido. Lo que pasa estuvo es en el esquema del Comité Nacional hace 3 años y ya desde hace un tiempo está conformando una corriente nacional. Precisamente, y esto aprovecho para anunciarlo, el jueves 1 de noviembre se hace un acto en Capital Federal que muchos radicales de Santa Fe vamos a participar, donde van a confluir Ricardo Alfonsín, Miguel Lifchit y Margarita Stolbizer, con la idea de armar una corriente de centro izquierda para que la sociedad tenga una opción en las elecciones del año que viene. Y lo que vos decías, Edith, es muy cierto. Nosotros en Santa Fe, desde la convención de Gualeguaychú y de mucho antes, desde hace ya 30 años, conformamos el Frente Progresista, que de a poco se ha ido transformando en un frente que ha perdurado, digamos, a lo largo de estos años, que ha triunfado en Rosario, en muchas comunas e intendencias de Santa Fe y, por supuesto, en el gobierno provincial, y que nosotros creemos que ha habido muchos avances en la sociedad. Se pueden enumerar cientos, pero con tan solo decir todo lo que se ha hecho en política de salud en la provincia de Santa Fe es un ejemplo. Es un ejemplo, y también lo es la cuestión de la cultura, la descentralización de los órganos del Estado con los distritos y las regiones. Bueno, el modelo de Santa Fe es el modelo que va a seguir apostando el radicalismo santafesino, porque es el modelo de Alfonsín, el Alfonsín del 30 de octubre. Con nuestra sociedad, digamos, con nuestra alianza, con nuestros primos hermanos, como decimos, del socialismo. Y creo que hoy ha habido algunas muestras dentro del partido de sectores que estaban para irse a Cambiemos y que luego terminaron volviendo dentro del frente y en este armado electoral que hoy se está discutiendo y que seguramente en poco tiempo ya va a estar para ofrecerle a la sociedad los candidatos que va a tener el Frente en Santa Fe para seguir con esta política de gobierno, ¿no? Sí, está clara la diferencia. Ya ahora, a lo mejor al principio uno podría estar confundido por tantos mensajes que se dieron a nivel de gobierno, que fueron, a lo mejor, nubilaron algún sector. Pero bueno, está claro que no tiene la línea de Alfonsín, que retomó con esos valores, con ese idealismo, que se mantuvo toda su vida prácticamente con el mismo discurso, ¿no? Sí, yo no me canso de emocionarme cuando escucho los discursos de Raúl. Él, aparte, era muy carismático, ¿no? Sí, eso era muy carismático, y yo sé que ese discurso sea muy creíble y que es un discurso que penetre y que perdure. Sí, que sea irreal también. Claro, real. Intentó hacerlo con las armas que pensaba había que hacerlo. No hubo por allí un acompañamiento de toda la clase política argentina. Y como decíamos entonces, la historia va a juzgar, y creo que de a poco, y a 35 años, la historia ya de mucho antes ha empezado a juzgar ese gobierno. Hoy nos encontramos con muchos compañeros del peronismo o de sectores de la izquierda o del desarrollismo que nos dicen qué falta nos hace Raúl Alfonsín, ¿no? en esta época del país. Que nosotros vamos a seguir transmitiéndole a los más jóvenes este diario alfonsinista para que ellos puedan mantener esas banderas en el futuro, porque el partido, que ya tiene mucho más de 100 años, seguramente va a vivir mucho más, porque un partido que ha superado los 100 años y que hoy es tan necesario para los proyectos electorales, ¿no? A tal punto que el PRO de una u otra manera buscó denodadamente el acompañamiento del partido para garantizarse de Ushuaia a La Quiaca los hitos electorales necesarios para triunfar, ¿no? Hoy hay un debate importante en el Comité Nacional, hay un debate importante en la Convención Nacional. Creo que el radicalismo, inclusive, te diría que hoy hay un 50 y un 50% de la dirigencia nacional que está dividida respecto
permanecer o no en Cambiemos, ¿no? Y ese es un debate que se viene, que seguramente en este proceso electoral lo vamos a ver. Hay una situación por allí muy puntual en algunos distritos donde fueron históricamente avasallados electoralmente el partido por el justicialismo, entonces se aferraron a esto de Cambiemos para poder lograr ganar. Permanecer. Que es lo que ha pasado en Jujuy, por ejemplo, que es lo que ha pasado en otras provincias, casi en Catamarca, casi en La Rioja. En La Rioja se ganó las legislativas y ahora sé que va a ir Martínez por la gobernación. Entonces aferrarse a Cambiemos como una herramienta electoral, lamentablemente también los compromete ideológicamente, porque después hay que hacer el ajuste en las provincias, porque vos estás con ese gobierno nacional, y es la contradicción ideológica que surge a partir de esos posicionamientos, ¿no? Así que hoy hay un gran debate en el Partido Nacional. Ya no es únicamente Santa Fe, sino, como decíamos recién, Ricardo Alfonsín, y la provincia de Buenos Aires va a tener un rol preponderante en esta discusión, porque hay muchos grupos, incluidos dirigentes históricos, que hoy actúan como jóvenes, que es el caso de Cachi Casela, que está caminando la provincia junto con Ricardo, o en el caso de Santa Fe, donde muchos de los jóvenes que estamos, y los más jóvenes que están en el frente, también escuchan a figuras como Changi Cáceres, por ejemplo, que de vez en cuando nos visita en los edificios partidarios, ¿no? Así que bueno, es un momento muy, muy lindo. Para los que amamos la política sana, es un momento muy lindo. Bueno, ya que estás, dame tu opinión, cómo está. Tenemos el presupuesto 2019 que fue, aprobado. Esperemos que le hagan algunas correcciones como para que no sea brutal el ajuste. ¿Qué opinión tenés vos desde el lado de donde te toca estar? Bueno, fíjate que nosotros, yo formo parte de la gestión del actual gobierno al frente. Nosotros hace un tiempo nos ofrecieron un acuerdo para pagar todo lo que le debe la nación a la provincia, y sin embargo ni siquiera eso se ha cumplido. Y hoy creo que lo ha dicho el gobernador, o lo ha dicho ayer, que ya no cree más en ninguna otra propuesta, tiene planeado volver a la Corte para reclamar lo que es de los santafesinos. Claro. Hoy nos han sacado el subsidio del transporte que hace que nosotros tengamos, la legislatura acaba de aprobar una ley para poder obtener esos fondos para ayudar a la sociedad santafesina, que se pueda, para no recibir el castigo del ajuste inmerecido, ¿no? Porque si vos pensás que a nosotros nos deben miles de millones de pesos, la deuda histórica de la nación, que no nos lo han pagado, y encima ahora tenemos que ajustar para seguir. Y se llevan pagando toda la recaudación de la provincia, una de las provincias más ricas. Y vos ves que eso está mal distribuido, porque está distribuido para Capital Federal, para la provincia de Buenos Aires, y eso nos parece injusto desde Santa Fe. Queremos discutirlo, pero muchas veces no se puede. Entonces llega el momento de plantarse. Nosotros creemos que este presupuesto que se está aprobando ahora es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que le va a traer muchos dolores de cabeza a la gente. Es imposible una ecuación de tarifazo, tasa de interés alta, divisa alta, o sea, la ecuación es una ecuación que no está en la economía, no está en ningún libro ni de la ortodoxia liberal. Nosotros somos únicos. Somos especiales. Somos especiales. Sí. Somos especiales. Así que bueno, ¿qué actividad tenemos para conmemorar el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un plenario, el plenario ordinario que se hace todos los meses de delegados del Comité Departamental de Rosario, que es la ciudad de Rosario y todos los pueblos aledaños, todo el departamento. Nos juntamos los últimos martes de cada mes, y en esta oportunidad coincide con el 30 de octubre, así que vamos a hacer un homenaje al triunfo electoral del 30, y bueno, seguramente vamos a charlar esto que estamos hablando con vos, Edith, claro, y que otros correligionarios lo están hablando en otros medios de la ciudad. Nos vamos a encontrar todos, algunos de un lado y la mayoría del otro, como el caso nuestro que estamos en el frente, y vamos a debatir sanamente como corresponde a los radicales. Bueno, me parece genial, que hay que debatir, hay que a través del diálogo llegar a los objetivos, como decíamos en un principio, honrar la democracia es que haya distribución, igualdad, esos son los valores con la democracia se debe comer, se debe educar. Que no lo estamos haciendo, no hay un sector que no lo está haciendo. Pero bueno, Nolasco, es un gusto tenerte siempre, así que cuando quieras, esta es tu casa. Bueno, gracias Edith, eso muy amable, tu equipo muy, muy amable, la gente de producción,
y bueno, querido Chacho también que está acá, ¿no? Muchísimas gracias. Así es la vida.